Así como existe gente que crea sin parar, existe la imparable camioneta Ford Maverick que no deja de ganar. Top pick de Consumer Reports como la mejor camioneta pequeña y camioneta compacta número 1 según Motor Trend. Pero la camioneta Ford Maverick no está aquí para presumir. Está diseñada para quienes prefieren crear con sus propias manos y para los que necesitan una camioneta que los ayude a concretar ideas. Así que eso que estás pensando hacer, llévalo, cárgalo, hazlo con Maverick. ¿Qué ocurriría si todos los seres humanos desapareciesen de la Tierra? Esta no es la historia de nuestra desaparición. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejaríamos. En este episodio de La vida sin nosotros, el Capitolio de Estados Unidos es atacado. A más de 3.000 kilómetros de allí, la capital del ocio debe enfrentarse a sus propias amenazas. Los tesoros de la humanidad están en juego. ¿Cuáles sobrevivirán? ¿Y quién ocupará nuestro lugar? ¿Y podrían otras creaciones de la humanidad aparecer en el mar? Conoceremos el futuro de muchas de nuestras ciudades, antes densamente pobladas. Y visitaremos un inquietante lugar que el hombre ya ha abandonado. Bienvenidos a la Tierra, población cero. La vida sin nosotros. Amenaza capital. Un día después de la humanidad. Un día después de la humanidad. En el edificio de los Archivos Nacionales está permanentemente expuesta la Constitución de los Estados Unidos. Un día después de la desaparición del hombre, no habrá nadie para llevarla por la noche a la cámara acorazada. El documento de pergamino se conserva en un receptáculo sellado, irrompible y lleno de argón. Este gas inerte ocupa el espacio del oxígeno y del aire cargado de humedad, que con el tiempo podrían causar estragos. Pero, ¿cuánto tiempo estará a salvo nuestro más preciado documento? Cerca de allí, el monumento a Washington, construido con 82.000 toneladas de piedra, ya no recibe las visitas de miles de turistas. El Capitolio de Estados Unidos está hoy sumido en un silencio fantasmal. Y Abraham Lincoln mira fijamente un estanque que ya solo refleja la ausencia de vida humana. En la época de los humanos, eran necesarios 350 empleados del servicio de parques para mantener el National Mall. Ya se han invertido en él $350 millones en reparaciones y mejoras. Pero ¿cuánto durará esta estructura que ya empieza a desmoronarse? Un silencioso enemigo amenaza a Washington, D.C. Cuando trabajamos en edificios o monumentos de este tipo, tratamos de combatir continuamente la humedad. Eso es lo que hace que se acentúe el deterioro. El agua, que era la clave de la existencia humana, es ahora una amenaza para todo lo que construyó el hombre. Una semana después de la humanidad. Una semana sin nosotros. En Los Ángeles, capital mundial del ocio, las autopistas están vacías de tráfico. La US Bank Tower, de 73 pisos, es el edificio más alto al oeste del Mississippi. Estaba diseñado para resistir durante más de 100 años. También fue construido para sobrevivir a El Grande, un terremoto de magnitud 8 en la escala de Richter que podría azotar California en cualquier momento. Pero, ¿cuánto tiempo aguantará este edificio sin mantenimiento? Pronto lo averiguaremos. 2 semanas después de la humanidad.
2 semanas después de la humanidad. Tanto en el zoo de Washington DC como en el de Los Ángeles, los animales están muriendo. Sin seres humanos que les aporten sus 70 kilos de comida diaria, los elefantes están desesperados. Pero utilizan su gran inteligencia y sus poderosos colmillos, que pueden levantar hasta 300 kilos. Y finalmente, consiguen escapar. Los elefantes serían capaces de desenvolverse sin seres humanos y pueden defenderse de casi cualquier depredador. Antes de que apareciesen los humanos en Norteamérica, hace casi 13.000 años, los mamuts dominaban las grandes praderas. Eran parientes lejanos de los elefantes actuales. Este grupo de animales se desenvolvió muy bien en Estados Unidos, antes de que llegásemos nosotros, y volverían a vivir perfectamente sin seres humanos. Los elefantes empiezan una nueva vida en las junglas urbanas, pero ¿podrán recuperar su antiguo territorio? Mientras tanto, 2 semanas después de nuestra desaparición, 3.000 toneladas de basura han quedado sin recoger en Hollywood. Algunos sistemas de alcantarillado la llevarán directamente al mar. Allí se unirá al montón de desperdicios que ya flota en el Océano Pacífico. El gran parche de basura del Pacífico, a medio camino entre San Francisco y Hawái, está compuesto por 3,5 millones de toneladas de materiales plásticos. Son prácticamente indestructibles. Un basurero flotante que dobla la extensión de Texas. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que el océano quede libre de los desechos del hombre? Tres semanas después de la humanidad. 3 semanas sin nosotros. La ciudad de Los Ángeles ha dejado de ser tan espectacular. Los Ángeles es un paraíso, pero un paraíso creado por nosotros. En tiempos de los humanos, los habitantes de Los Ángeles usaban 518 litros de agua por persona y día. Más de la mitad de esta cantidad se utilizaba para regar plantas y jardines. Y el 87% de esa agua procedía de lugares lejanos. Durante más de un siglo, una gran parte llegaba aquí desde Owens Valley, cientos de kilómetros al norte, a través de 2 acueductos. Por esta cascada pasan más de 470 millones de litros de agua al día, casi todo el suministro de Los Ángeles. El agua atraviesa varias plantas generadoras de energía. Pero cuando los generadores dejan de funcionar, retrocede y crea nuevos depósitos. Finalmente, la ciudad se queda sin su principal suministro de agua. Si Los Ángeles estuviera deshabitado, no habría nadie para encargarse de esto. Nadie se ocuparía del flujo de salida de los depósitos, ni controlaría dónde va el agua en la ciudad. Un mes después de la humanidad. Un mes sin nosotros. Los Ángeles está volviendo a su estado natural. Los Ángeles es un desierto. El césped, los árboles y los cuidados jardines se están marchitando. Se prepara el escenario de una catástrofe masiva, que no tardará en llegar. A más de 3.000 kilómetros de distancia, el problema es precisamente el contrario. En Washington hay demasiada agua. Y la ciudad empieza a inundarse.
Sin nosotros, Washington, junto al río Potomac, será un lugar muy diferente. El nivel del agua aumentará rápidamente y las inundaciones serán devastadoras. El río llevará todo el agua que ya no se utiliza en los baños ni en las cocinas de la ciudad. Por debajo de la ciudad, las bombas eléctricas dejan de funcionar. Eso produce una avalancha de agua desde los acuíferos que inunda las calles. El problema de Washington DC es que los edificios en general son bastante estables, pero se construyó sobre un pantanal. Cuando los primeros pobladores llegaron a la bahía de Chesapeake, el Distrito de Columbia era un territorio pantanoso. Las presas de los castores modificaban el curso del río Potomac y creaban grandes humedales. Estos animales roían los famosos cerezos del Distrito de Columbia. Y en la época de los humanos, los vigilantes de los parques intentaban cazarlos y trasladarlos. Ahora los castores quieren recuperar sus territorios. Dos meses después de la humanidad. 2 meses sin nosotros. Al otro lado del Potomac, en el Cementerio Nacional de Arlington, una llama perpetua arde frente a la... Así como existe gente que crea sin parar, existe la imparable camioneta Ford Maverick que no deja de ganar. Top Pick de Consumer Reports como la mejor camioneta pequeña y camioneta compacta número 1 según Motor Trend. Pero la camioneta Ford Maverick no está aquí para presumir. Está diseñada para quienes prefieren crear con sus propias manos y para los que necesitan una camioneta que los ayude a concretar ideas. Así que eso que estás pensando hacer, llévalo, cárgalo, hazlo con Maverick. Tumba del presidente John Kennedy. Pero ahora está en peligro. La llama se apagó solamente una vez, en 1963, cuando unos visitantes arrojaron agua bendita directamente sobre ella. Un sistema de reencendido alimentado por electricidad genera un flujo constante de gas natural. Este mecanismo mantiene ardiendo la llama. Pero cuando falla la red eléctrica, también deja de funcionar el reencendido. Y la primera tormenta apaga la llama para siempre. Seis meses después de la humanidad. Ya hace 6 meses que se extinguieron los seres humanos. Y en Los Ángeles, algunas poblaciones de animales buscan agua desesperadamente, mientras otras aprenden a adaptarse, incluida una plaga de insectos chupadores de sangre, que de pronto se quedaron sin proteínas humanas: los mosquitos. Los Ángeles es una ciudad con muchas piscinas. Si la gente desapareciese, se irían deteriorando y el agua estancada sería un buen sitio para que criaran los mosquitos. En 2008, cuando la ola de los juicios hipotecarios azotó Carolina del Sur, los casos de infectados por el virus del Nilo Occidental se duplicaron. La culpa fue de las miles de piscinas repentinamente abandonadas, donde los mosquitos se reproducían con rapidez. Una sola piscina con el agua estancada puede acoger a cientos de miles de insectos. Al cabo de un año sin nosotros, la naturaleza se abrirá camino fácilmente por las calles de la ciudad. Esto provocará una serie de sucesos devastadores que muy pronto acabarán destruyendo las grandes metrópolis. Un año después de la humanidad. Un año sin seres humanos. Los monumentos nacionales sufren los ataques de los elementos. Con una altura de casi 170 metros, el monumento a Washington es la estructura de piedra más alta del mundo.
Los muros de carga tienen un espesor de 4,5 metros en la base y de 45 centímetros en la parte más alta. Terminado hace más de 125 años, estaba previsto que durase siglos. Pero ya en tiempos de los humanos, la piedra estaba empezando a deteriorarse. Podemos ver, por supuesto, el desgaste típico de estos materiales. Las juntas de argamasa y los parches que se han ido poniendo a lo largo de los años están muy deteriorados. Este de aquí es un buen ejemplo. Aunque se ha renovado recientemente, vemos que ya está muy gastado. El ciclo de deterioro sigue su curso. Solo han pasado 100 años, pero la superficie ya está muy estropeada y podemos imaginar lo que ocurrirá con el tiempo. Después de un año sin nosotros, a pesar de la falta de mantenimiento, no se aprecian cambios en el Capitolio de Estados Unidos. La cúpula, construida con hierro fundido en la época de la Guerra Civil, soporta bien los elementos. El primer año quizás no haya demasiados cambios en este edificio. Sin embargo, la cúpula de hierro fundido está pintada y con el tiempo, las cualidades protectoras de la pintura empezarán a deteriorarse. Cuando el hierro quede al descubierto, entonces empezará a verse algo de óxido. Incluso el duro mármol del monumento a Lincoln se enfrentará a un terrible destino sin el cuidado de los seres humanos. Sin la rutinaria limpieza, los desagües se atascarán y el agua abrirá grietas en el tejado. Las columnas que protegen a Abraham Lincoln también están reforzadas con vigas de acero. Se abrirán pequeñas grietas en el sistema de recubrimiento. El agua penetrará y, por tanto, si hay acero, habrá corrosión. Nuestros monumentos siguen sufriendo ataques. ¿Cuál de ellos durará más tiempo? Tres años después de la humanidad. Después de 3 años sin seres humanos, Los Ángeles es una metrópoli cubierta de vegetación. Y el sistema de autopistas se ha vuelto de color verde. El hormigón sería relativamente invisible en un periodo de tiempo muy corto. Las autopistas constituyen excelentes suelos para las semillas. En estos inmensos pasillos, el viento acumularía muchas semillas y sedimentos. La hierba y otras pequeñas plantas toman posesión del suelo rápidamente. Cuando empiezan a crecer los árboles, sus raíces agrietan el hormigón. 10 años después de la humanidad. Después de una década sin nosotros, Los Ángeles va camino de convertirse nuevamente en un desierto. En pocos años morirían las plantas no nativas y las plantas autóctonas acabarían conquistando todo el territorio. Sin los miles de millones de litros de agua que aportaba el acueducto, las grandes palmeras que flanquean las calles de Beverly Hills ya no son más que troncos secos. Esta planta no autóctona fue importada en la década de 1930 para añadir un atractivo exótico a la ciudad, pero necesita de media más de 100 litros de agua al día, y después de 10 años se secará lentamente desde la copa hasta el pie. Los Ángeles es casi irreconocible. Pero esto no es nada comparado con lo que está por llegar. Los incendios descontrolados pueden durar semanas o incluso meses si las condiciones son propicias. En 2007, el incendio de Zaca en el condado de Santa Bárbara se propagó durante 2 meses. Fue el incendio más largo de la historia reciente de California. Ahora, cuando un rayo provoque un fuego en las colinas, no habrá bomberos que acudan a apagarlo.
Los incendios forestales, que hay casi todos los años aquí, en Los Ángeles, penetrarían en los asentamientos urbanos. Se trataría de fuegos de grandes proporciones. En el centro de la ciudad, la US Bank Tower arde desde el interior. La estructura de acero todavía resiste las altísimas temperaturas. Puede soportar más de 1000 grados centígrados sin deformarse, pero los espacios interiores arden rápidamente. Y el edificio más alto de Los Ángeles se convierte en un esqueleto carbonizado. Los paneles de acero inoxidable del Walt Disney Concert Hall son casi incombustibles, aunque las llamas consumen la vida vegetal que ha crecido entre ellos. En Hollywood, la madera podrida del Grauman's Chinese Theatre arde en cuestión de segundos. Las huellas de las estrellas, impresas en el cemento, sobreviven a la hoguera. El letrero de Hollywood arde, pues su pintura de látex acrílico alimenta el fuego. Pero las letras de 15 metros de altura resisten el calor. Aunque desde lejos parecen de madera, están hechas de acero. 50 años después de la humanidad. Hace 50 años que desaparecieron los seres humanos. El Grande, un terremoto de magnitud 8, era el mayor miedo de los californianos. Y finalmente azota Los Ángeles. La US Bank Tower es un esqueleto de acero carbonizado que se tambalea. Los 21 pisos más altos cuentan con amortiguadores sísmicos. Pero después del incendio y de tantos años sin mantenimiento, no se puede escapar de lo inevitable. Imaginemos un látigo de cuero. Un giro ligero de la muñeca creará un gran movimiento en el extremo del látigo y se producirá un chasquido. Ocurre lo mismo con el edificio. La parte más alta se vendrá abajo porque se mueve más. Es como el extremo del látigo. Apenas unas manzanas más allá está el Ayuntamiento de Los Ángeles. Es la estructura de 32 pisos más alta del mundo, provista de mecanismos antisísmicos de base aislada. Los aisladores sísmicos mantienen el edificio prácticamente inmóvil mientras el suelo tiembla debajo. Pero los aisladores sísmicos dependen de unos cojinetes forrados de caucho que absorben y minimizan las vibraciones. Con los daños del incendio y después de 50 años sin mantenimiento, el caucho se ha deteriorado. El ayuntamiento no resistirá. A pesar de los avances tecnológicos, nada es eterno, especialmente en la zona de Los Ángeles. Y tampoco uno de los símbolos más apreciados del mundo del cine. El letrero de Hollywood se derrumba. Los pernos que sujetaban las letras a las vigas hundidas en la roca están corroídos, y el seísmo termina rompiéndolos. En Los Ángeles, las obras del hombre desaparecen antes que en la mayoría de las ciudades norteamericanas. Pero Washington se enfrenta a un destino muy diferente. 100 años después de la humanidad. Después de 100 años sin nosotros, la huella del hombre se ha ido borrando en algunos lugares, pero en otros es aún más visible. Una botella lanzada desde la costa de California flotará durante muchos años antes de ser tragada por las corrientes circulares del Pacífico. El gran parche de basura del Pacífico sigue extendiéndose, porque desde Norteamérica, China y Japón todavía llegan desperdicios. Los materiales plásticos, que ya tienen un siglo de vida, permanecerán intactos durante mucho tiempo.
Algunos de los plásticos que hemos producido son increíblemente duraderos. Permanecerán más tiempo que los restos de algunos edificios, incluso de los que se construyeron con materiales sólidos, como acero, hormigón y madera. Después de un siglo de exposición permanente en los archivos nacionales, en Washington, un peligro invisible amenaza la Constitución. Las juntas de la vitrina están deterioradas y permiten la entrada de moléculas de aire. El contenido de oxígeno aumenta de un 1% a un 1,5%. Pero los microorganismos no atacan al pergamino si no tienen al menos un 2% de oxígeno. Así pues, los documentos estarán a salvo muchos años más. Sería un buen contenedor, relativamente hermético y a prueba de humedad. Las palabras de los fundadores de Estados Unidos seguirán vivas mientras el tejado aguante. En el último siglo, los castores han estado ocupados. El crecimiento de nuevos árboles en el National Mall les permite construir presas y canales en el curso del río Potomac. Más allá del Pantanal, la cúpula del Capitolio se oxida. La pintura ha desaparecido hace tiempo y la humedad abre las juntas de las láminas de hierro fundido. Estas aberturas atraen a las palomas y a otras aves. La cúpula está construida sobre un entramado de hierro, similar a las vigas de un puente, y es un sitio ideal para anidar. Las aves anidarán ahí y cuando llueva los nidos se empaparán. Retendrán el agua como una esponja y el hierro que hay debajo seguirá el proceso de corrosión. La corrosión se apodera también de un emblemático edificio de Los Ángeles. El Walt Disney Concert Hall fue construido con acero inoxidable, uno de los metales más resistentes. La capa de óxido de cromo que lo protege impide la corrosión. Pero después de un centenar de años, el óxido pierde el color y los paneles plateados adquieren un tono de sangre seca. El Walt Disney Concert Hall se ha convertido en una espectacular escultura herrumbosa. La corrosión también está destruyendo lo que queda de las autopistas elevadas. Y la lluvia ha transformado algunos parques en un mundo acuático. En Los Ángeles hay puntos donde las autopistas están excavadas en el suelo. Por eso, cuando cae agua, tenemos que recogerla. Hay drenajes en las carreteras y conducen el agua hacia unas bombas que la expulsan fuera. Ahora las entradas de los drenajes están atascadas y las bombas ya no funcionan. Por eso hay docenas de pequeños ecosistemas lacustres a lo largo de las autopistas. Será un lugar de reunión para los animales. Bajarán del monte y la autopista se convertirá en un pasillo recto que ellos podrán utilizar para migrar. Así que es como una pequeña reserva. Pero las presas atraen a los depredadores. Y en las concurridas autopistas es fácil tender una emboscada. 150 años después de la humanidad. 150 años después de la humanidad. Los descendientes de los elefantes de los zoológicos disfrutan de su libertad. Entre 100 y 150 años después de que sus antepasados escaparan de los zoológicos, los elefantes podrían formar manadas muy numerosas. Los pastos se convertirían en el territorio ideal para estos animales. Irían allí para encontrar comida. Realmente no creo que tuviesen ningún problema para sobrevivir. 250 años después de la humanidad. Han pasado 250 años.
En Washington, D.C., el monumento a Lincoln se encuentra en un estado desastroso. Algunas de las vigas de acero del tejado terminan quebrándose. Y la estatua desaparece. La cúpula de hierro fundido del Capitolio está debilitada. La estatua de bronce que hay en la parte superior representa la libertad, pero sus 7.000 kilos podrían ser la causa de la destrucción de la cúpula. La estatua se torcerá y hará mucha presión sobre la cúpula. Al final, la estatua entera atravesará la estructura y se desplomará como si fuera una tarta. Tras 2 siglos sin mantenimiento, la rotonda del edificio de los Archivos Nacionales se derrumba y la Constitución de Estados Unidos queda expuesta a los elementos. Todavía está protegida dentro de su vitrina, y el viento y la lluvia no son una gran amenaza. Pero la luz del sol sí lo es. Los rayos ultravioleta hacen que la tinta pierda el color, y en unos años las palabras se irán borrando lentamente de la historia. 500 años después de la humanidad. 500 años sin nosotros. El monumento a Washington está perdiendo la batalla contra la naturaleza. Sus bloques de piedra se han desconchado. Pero en lo más alto resiste una pequeña pirámide de aluminio. Cuando se construyó en el siglo XIX, el aluminio era un metal muy apreciado, más que el oro y la plata. La pirámide se colocó allí como para rayos. En la década de 1930, se colocaron 8 barras de cobre alrededor de la pirámide para reforzar la acción del pararrayos. La pirámide de aluminio dura más que las barras de cobre, pero ha perdido sus propiedades para canalizar las descargas de los rayos. El monumento a Washington recibe una media de 1 rayo al año, y eso amenaza la seguridad de la pirámide. Después de 500 años sin nosotros, las construcciones de Washington se están derrumbando. Pero este es un futuro que ya ha ocurrido a 15.000 kilómetros de allí, en un misterioso lugar que antes fue una gran capital de la humanidad. «600 años después de la humanidad». 6 siglos sin nosotros. En grandes ciudades como Washington, el ladrillo y la piedra serán los únicos restos de la arquitectura humana. Pero, ¿cómo podemos saber que será así? Las pruebas se encuentran en otra gran capital, abandonada hace mucho tiempo por sus habitantes. En el interior de Camboya, en el sudeste asiático, 5 viejas torres se alzan rodeadas por la jungla. Se trata de Angkor Wat, el monumento religioso más antiguo del mundo. A su alrededor podemos encontrar docenas de otros templos más pequeños. En 1860, un explorador francés se abrió paso a través de la selva y llegó hasta estas grandes torres. Sus diarios darían a conocer Angkor Wat al mundo entero. Durante más de 500 años, Angkor fue el centro del Imperio Khmer, una civilización gobernada por reyes muy poderosos. Sus magníficos monumentos de piedra rivalizan con los de los antiguos egipcios. Y todo este colosal trabajo fue realizado a mano. Como pueden ver, son enormes. Podrían pesar entre 2,5 toneladas y 3 toneladas. Las juntas son excepcionalmente finas y no hay argamasa entre ellas. Las piedras descansan unas sobre otras y están seguras gracias a la gravedad.
Las pruebas indican que Angkor Wat fue abandonado hace casi 600 años, en 1431, cuando los soldados enemigos del Imperio de Siam saquearon el templo. Todo empezó a deteriorarse y a desmoronarse. Ya nadie se ocupaba de los templos, que requerían miles de personas para mantenerlos. La naturaleza tomó posesión de las construcciones inmediatamente, y en solo 100 años, la selva las había devorado. De todos los templos de la zona, Angkor Wat es el que mejor se conserva. Se cree que los monjes de una comunidad budista cercana trabajaron para salvarlo de las garras de la jungla. Sin embargo, los otros templos abandonados no dan muestras de intervención humana en los últimos 600 años. Y la selva no ha tenido piedad con ellos. Phek Melia es más pequeño que Angkor Wat. En 2002, las autoridades locales empezaron a limpiarlo de vegetación. La naturaleza ejercía sobre el templo una presión mortal. Las raíces de los árboles rompen día a día las piedras del templo. En Phek Melia, la más peligrosa es la higuera estranguladora, un tipo de higuera epífita. Este es probablemente uno de los mejores ejemplos del daño que estas plantas pueden hacer. Pertenecen a la familia de los ficus y crecen desde el techo hacia abajo. A los pájaros les gustan las semillas de este árbol. Las comen y las semillas germinan en su estómago. Después las depositan con sus excrementos en lo alto del tejado. Entonces la planta empieza a crecer y a desarrollarse. Las raíces llegarán al suelo, absorberán una gran cantidad de agua y lentamente se harán más grandes. Al final romperán la piedra. Como pueden oír, está hueco. Las raíces atraviesan los muros y causan graves daños. El ataque es incesante. En muchos casos, cuando la higuera envejece, crece un nuevo ficus que la devora. Aquí tenemos un buen ejemplo de una higuera estranguladora, enroscada alrededor de una planta vieja. Este es el árbol que la sostiene y este otro le está quitando la vida. Finalmente, causa grandes problemas a la estructura. Hace el efecto de una vela de barco. Cuando sopla el viento se balancea y eso hace que la estructura pierda estabilidad. En el templo cercano de Ta Prohm, los árboles Ceiba pentandra separan con sus raíces los bloques de piedra. Este árbol está sujetando en el aire todo este pequeño templo. Las raíces crecen por debajo. Y aquí, por ejemplo, vemos como este dintel se ha separado de la jamba de la ventana. Esto cuelga de un par de centímetros de superficie de carga. En 2 o 3 años, como máximo, esta mitad del edificio estará en el suelo. Y la culpable es una pequeña planta porque sus raíces penetran en la roca y en las juntas buscando nutrientes. Las raíces se expanden durante muchos años y van resquebrajando la piedra. Basta entonces que se mueva uno de los pilares para que caiga toda la estructura. Tras cientos de años, la vegetación ha causado inmensos destrozos. Pero hay insectos que en solo unos pocos años lograrían imponer su poder destructor. Estoy sobre un enorme nido de termitas en la entrada de un templo. Debe de tener unos 2 metros de alto. Ahora ya no hay ninguna población de insectos aquí. Seguramente, después de que el templo fuese abandonado en el siglo XV, las termitas vinieron a comer los techos de madera, los muebles y los accesorios. Durante siglos, animales de todo tipo han habitado estos monumentos sagrados.
Cuando los hombres se fueron, los animales ocuparon su lugar. Incluso hoy, la mortífera cobra real prefiere los templos a los árboles que rodean estas construcciones. En 2003, cerca de Ben Melia, un cazador logró sobrevivir al ataque de 2 tigres de Bengala. Se cree que los felinos vivían entre las ruinas de los templos. ¿Puede el destino de estos templos derruidos anticipar el futuro de un lugar como Washington, D.C.? Hace 600 años que los seres humanos no reparan ni limpian los monumentos, y la naturaleza se ha ido apoderando de ellos, lenta e inevitablemente. «600 años después de la humanidad». 600 años sin nosotros. La era de los grandes derrumbamientos en las ciudades ya casi ha terminado. Los últimos siglos han contemplado la caída de las construcciones de hombre. Las de ladrillo, las de madera, incluso las sólidas torres de acero. El único edificio reconocible que aún queda en pie en Los Ángeles es la US Bank Tower, muy deteriorada por la corrosión. Este rascacielos de acero ha sobrevivido al incendio que carbonizó Hollywood y parte de la cuenca de Los Ángeles. El Grande derribó sus 21 últimos pisos. Y los 52 pisos inferiores desafiaron durante siglos a los elementos. Este edificio no es como cualquier otro. Tiene un núcleo central de hormigón muy rígido y un marco de acero que rodea los bordes. En un clima con más ciclos de hielo y deshielo, el núcleo de hormigón se habría derrumbado antes. Pero esto no ocurre en Los Ángeles. Lo que acabará con él son los terremotos. Finalmente, un terremoto de intensidad moderada derriba el edificio. Poco ha cambiado en el gran parche de basura del Pacífico. A lo largo de los siglos, la luz del sol degrada el plástico en componentes cada vez más pequeños. Ahora es una papilla venenosa que contiene gran cantidad de toxinas, como los PCB. Y las aves y los animales del océano siguen comiendo esta sopa de plástico. El parche de basura seguirá existiendo mucho después de que los humanos hayan desaparecido. 1000 años después, Washington se asemeja a la ciudad perdida de Atlantis. El nivel del mar ha ido aumentando durante siglos y finalmente las aguas cubren los restos de lo que fue en otro tiempo una gran metrópoli. Supuestamente, gran parte del mall estará bajo el agua y la mayoría de los monumentos por el suelo. Será como Alejandría, donde las construcciones están destruidas o sepultadas por el agua. Las ruinas del Capitolio aún asoman sobre las olas. Las distintas salas del Capitolio quedarían expuestas y con el tiempo las ruinas acabarían pareciéndose a las del Foro Romano. El monumento a Washington ya no es una estructura imponente. La erosión y el mar están hundiendo los cimientos. Solo hay un modo de que permanezca intacto. El agua tendría que sepultarlo antes de que se derrumbase. Las construcciones se hundirán bajo las olas. Quedarán cubiertas de lodo, de arena y de sedimentos. Esto envolverá los restos de los edificios y los fosilizará eficazmente. En lo más alto de la columna de piedra, la pirámide de aluminio ha perdido el color a causa de los rayos, pero todavía resiste.
En un mundo sin nosotros, después de decenas de miles de años, esa pirámide de aluminio podría ser el último objeto que permaneciese. A diferencia de lo que suele ocurrir con los metales, el aluminio tiene una capa de óxido que lo protege y conserva. En un lado de la pirámide puede leerse la inscripción Laus Deo, Gloria a Dios. Quizás las últimas palabras del hombre que perdurarán en el tiempo.